Bueno, acá estamos con Carlos Busoni, docente, dedicado a la comunicación popular, además un militante de las causas sociales, ha llevado adelante junto a otras compañeras y compañeros un merendero en plena situación de pandemia en Maipú. Así que bueno, Carlos, bienvenido al programa Pasión por la Escuela Pública y además, bueno, un integrante de la agrupación Verde 4 de Abril que conduce provincialmente el SUTE. Así que bueno, un gusto que nos acompañes y como para empezar, decime, ¿cómo fue tu paso de Buenos Aires, de la metrópolis del país, a Mendoza? Bueno, fue hace ya bastante, 16 años, en el 2005. Mira, en junio del 2005 llegaba a Buenos Aires. Una mañana oscura, me llamó la atención eso, que a las 8 de la mañana todavía era de noche acá. Venía porque por las distintas crisis económicas me había quedado sin trabajo en Buenos Aires, me había salido una oportunidad en la actividad privada. Vine a trabajar para una empresa acá, que después con el tiempo no rindió sus frutos. Entonces estaba en la encrucijada si volverme a Buenos Aires un poco a empezar de cero o empezar de cero acá. Y habría que contestarse por qué decidí quedarme acá. ¿Por qué? Porque, bueno, fundamentalmente porque me enamoré acá, una compañera docente, y que fue la que me llevó a que me dice, bueno, te quedaste sin trabajo, pero desempolvá tu título y podrás dar cátedras en escuelas. Con tu título yo soy licenciado en periodismo. Así que ella me ayudó a encontrar las incumbencias, que era comunicación, lengua, literatura. Y así empecé a tomar horas en escuelas secundarias. Y pudimos seguir juntos, hoy seguimos juntos, vamos a ser abuelos próximamente. Vos tenés hijos en Buenos Aires, ¿no? Claro, mi hijo está en Viene Buenos allá. Aires, exacto. Y hace muy poquito nos dieron esa noticia, él y su novia, que están embarazados. Y decime, el estar acá, ¿cómo se fue arraigando en tu labor docente? Quiero decir, ¿por qué escuelas arrancaste? ¿Cuáles fueron tus inicios en la docencia de Mendoza? Bueno, en escuelas urbanas marginales, la primera, la profesora es mendocino, no sé si la conocés, sí. Ahí en el límite entre, le llaman tristemente la triple frontera, sí, sí. Luján, Cruz, Maipú. Una escuela más marginal que urbana, que suelen decir incluso. Pero con ninguna experiencia pedagógica, digamos, ¿no? Era periodista, si se quiere. Así que tuve que hacerme muy de a poco en esto de dar clases, pero creo que sí, un apasionado por la escuela pública, como dicen ustedes y como decimos desde la agrupación. Enseguida me enganché con la actividad, con los pibes, a tal punto que a los pocos años ya me habían votado en una encuesta del diario Los Andes como el profesor más querido de todo Mendoza. Mira. Entonces, bueno, sigo ahora en escuelas de Maipú. Porque ahora estás en la Lorenzo de Maipú. Fernando Lorenzo, una escuela que es técnica por un lado, se recibe de técnica en farmacia y tiene también una secundaria más artística, pero orientada hacia lo audiovisual. Ajá. Y ahí sos delegado. Soy delegado desde hace año y medio. Del turno de mañana y bueno, participo desde esa escuela en los plenarios del SUTE, ya sea en Maipú, a veces en los provinciales también. Porque conduce la agrupación Celeste en Maipú. En Maipú conduce históricamente la agrupación Celeste. Veremos. Que hoy es nuestra oposición, después veremos qué pasa. Claro. Bueno, trato de siempre
con la línea de la agrupación verde de plantear la unidad, ¿no es cierto? Sobre todo la unidad en las luchas, cuando hay que votar un plan de lucha, cuando hay ¿Qué que salir a significó la la unidad en la lucha contra el macrismo en Mendoza para vos? Bueno, fue transformar, construir una herramienta política para enfrentar al macrismo que fue el frente de todos. Desde posiciones más de izquierda, como las nuestras, acercarnos al peronismo más tradicional y lograr un espacio en ese frente, militándolo, presentándonos como precandidatos en las PASO, y hoy estamos trabajando en la subdirección de educación del municipio de Maipú. Y en este desarrollo, ¿no es cierto?, de lucha contra el macrismo, y un macrismo que parece no haber relegado su ambición de poder por los intereses que representa, etc. Sobre eso nos cae la pandemia, ¿no? Y profundiza todo lo que el macrismo vino a sembrar. Profundiza la desigualdad, la pobreza. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivís vos como militante político y social y de la agrupación verde la lucha contra esta pandemia? ¿Qué es lo que has podido hacer? ¿Con quiénes? ¿Cómo? En un principio fue una frustración, si se quiere, porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia. Ni el actual intendente de Maipú, ni el actual presidente, ni siquiera supongo que el gobernador de Mendoza. Entonces teníamos sueños dentro de ese frente de todos, de equiparar esa desigualdad social que se había creado durante esos 4 años del macrismo, pero lamentablemente lo económico se profundizó más, la crisis económica, hasta el punto que en los barrios donde trabajamos y donde militamos, a pedido de la propia gente, tuvimos que abrir un merendero en el barrio Corazón de Jesús de General Gutiérrez, un barrio también urbano marginal. Creo que está trabajando en unidad con, o sea, desde la verde, en unidad con la corriente clasista y combativa. Correcto. Nació desde un proyecto así, desde la agrupación verde, instalar un merendero en una zona donde nuestros alumnos la estaban pasando mal, las familias de nuestros alumnos. En esos barrios viven alumnos que van a la escuela Lorenzo, y al poco tiempo se sumó la corriente clasista y combativa, hicimos el acuerdo de que nos colaboraran con mercadería, tuvimos varias donaciones privadas también, uno no tiene que dejar de agradecer esas cosas, y también la Municipalidad de Maipú nos integró dentro de su red de merenderos. Hoy día, ¿qué están recibiendo del municipio? Y harina, leche, cacao, azúcar. Lo básico para servir las meriendas 2 o 3 veces por semana. Y la garrafa, que también es indispensable para esa zona, porque el merendero está instalado en una casa de una familia, y para no ocasionarles más gastos a la familia, la municipalidad nos entrega la carga de la garrafa 2 veces por mes. Y decime, ¿cuánta gente pasa por el merendero? ¿Cuántos chicos? Chicos son 80, de unas 32 familias, o sea que terminan siendo beneficiados 80 más 60 personas más, son 140, 150 personas que en un merendero reciben alimentos. Que ha empezado relativamente... Junio del 2020. O sea, es muy joven el merendero. En plena pandemia, con todos los recaudos para no contagiarnos. La agrupación también nos ayudó a tener los rociadores con agua con alcohol, limpiamos los envases, limpiamos las bolsitas, limpiamos las manos de los chicos que vienen a buscar su merienda. Nos hubiera gustado además que la tomaran ahí la merienda para poderle dar clases de apoyo, para poder dar talleres, pero lamentablemente no se puede, entonces retiran
lo que logramos cocinar ahí, que por lo general son tortitas, sopaipillas, a veces alguna factura, o un pan casero y la leche chocolatada por lo general. Es decir, un café, ¿ah? Bueno, dale. Hablando de merienda. Hablando de merienda, me dio hambre. Escuchame, Carlos, y otra de las cuestiones a la que te dedicabas desde tu formación inicial sería, ¿no es cierto?, como profesional de los medios, es a la comunicación, pero desde un punto de vista particular, que es la comunicación entendida como un hecho social, ¿no? Como un hecho colectivo, que sería lo que podemos denominar comunicación popular. ¿Cómo entendés vos la comunicación popular? ¿Qué es la comunicación popular? Bueno, es intentar dar voz a gente que no tiene voz, gente que no sale en los medios tradicionales, que por lo general están ligados a monopolios económicos, las radios comunitarias que suele haber en distintos barrios de la provincia, alguna publicación que puede ser de gráfica, pero fundamentalmente hoy es explotar las redes sociales con contenido basado en lo social y enfrentando las fake news. Que suelen ser ¿Qué es una fake news? Y son noticias falsas que tratan de llevar agua para el molino de los poderosos, ¿sí? Por ejemplo, nos quieren hacer creer que una vacuna es veneno, entonces salimos a protestar contra el gobierno porque no queremos que nos envenenen. Pero después se demuestra que es totalmente falso. Después en el medio se te muere la gente. Y esa misma gente que capaz que estaba en contra de esa vacuna, después pide a gritos que la vacunen, que cuando me toca la vacuna. Eso, hay que combatir noticias eso falsas. Muy desde abajo, porque los medios generan esas noticias falsas para crear pánico, para crear problemas entre la población y los gobiernos. Los gobiernos que no les gustan. Exactamente. Los que no apoyan esos medios. Porque podemos decir que durante el macrismo había ¿cuánto se habló del endeudamiento? Nada. ¿Cuánto se habló del desfinanciamiento de la salud? No nos olvidemos que en el macrismo se degradó el Ministerio de Salud, se desfinanció toda la cartera, se degradó el Ministerio de Trabajo, que es algo que decimos poco. Decimos mucho lo de salud porque se ha puesto sobre la mesa por la cuestión de la pandemia, pero también se degradó el Ministerio de Trabajo. Y así fue como creció. Bueno, y la educación, ni hablar. Y de eso cómo se precarizó el trabajo. Y te voy a dar un ejemplo de comunicación popular en lo cultural también, que es algo que lo hago así, ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera profesionalmente, ¿no? Pero me gusta actuar, me gusta formar grupos de teatro comunitario en los barrios. Y una de las cosas que empezó a sonar en los medios el año pasado, a mitad de año, que no se iba a hacer la fiesta nacional de la vendimia. Que no iba a haber plata, que la plata había que destinarla para enfrentar a la pandemia, ojalá. Y yo soy presidente de una asociación civil llamada Observatorio Cultural de Mendoza. Investigamos que la plata estaba en el presupuesto, ya estaba presupuestado lo que se iba a gastar en la fiesta nacional de la vendimia. Vos sabés más que yo, por tu tradición en la provincia, que tenés más años, naciste acá. Yo empecé a contactarme con lo de la vendimia recién llegado, iba a ver las fiestas, después pude actuar en algunas. Pero lo que me preocupaba fundamentalmente, que todos los que se dedican a la actuación, a dar talleres culturales, habían estado parados todo el 2020 y son los mismos que se ganan la changa de trabajar en una o dos fiestas de la vendimia entre enero y marzo, y con eso más o menos salvan un par de meses de su trabajo. Y al decir así la ministra de Educación y Turismo y Cultura que se suspendió la fiesta de la vendimia, salimos como observatorio a investigar, a salir en los medios a decir que la plata estaba y que se podría hacer en forma audiovisual. Vendimia la película, le decíamos, y fue lo que terminó pasando.
Podrá haber gustado más, menos, pero lo fundamental que ninguno se quedó sin esa parte de poder ganarse la changa del fin de año, ¿no es cierto? Claro, porque también debemos decir que los artistas, las pocas posibilidades que tienen de tener un trabajo rentado de forma golondrina y depender alguna vez del Estado es a través del trabajo en vendimia. Claro, Entonces, la cuando vendimia, falta eso es un las desastre. vendimias centrales y las vendimias departamentales que se hacen en cada departamento. Así que bueno, se logró eso. El gobierno provincial terminó tomando lo que decíamos nosotros, vendimia la película. Bueno, Carlos, contame cómo pensás vos que tiene que ser, desde los aspectos que vos venís estudiando, en los que te venís desarrollando como profesional, como docente, como trabajador de la educación y como trabajador comunitario. ¿Cómo pensás que tiene que ser la relación entre el docente y el estudiante? Bien, tiene que haber, se tiene que crear una relación de empatía en un principio para poder desarrollar después conocimientos entre ambos. Yo, como educador popular, como partidario de Paulo Freire, creo que uno enseña y aprende al mismo tiempo. Pero tiene que estar esa relación previa entre el alumno y el docente de empatía mutua. Y así es más fácil de llegarle al... ¿Sabes qué significa empatía? Y ponerse en el lugar del otro. Sí, pero yéndonos a los griegos, empatía significa sentir el dolor del otro. Claro. Sí. Sentir, no es, vos fíjate, bueno, como son los griegos, ¿no? No es sentir la alegría, no, es sentir el dolor del otro. Sí, donde claro. duele, ¿no? Sí, acostumbrado a trabajar en esas escuelas de barrios urbanos marginales que te decía, por supuesto que el dolor está latente. Entonces hay que saber que ese alumno quizás ese día no almorzó, o no desayunó, o no tuvo buena calefacción, o tuvo un problema en el barrio de inseguridad. Hay miles de aspectos que pueden hacer que el alumno no esté lo suficientemente concentrado como para recibir una clase magistral. Entonces, no vamos a dar a esas escuelas una clase magistral, sino que hacemos trabajo de diálogo con los alumnos y vamos que ese conocimiento vaya fluyendo entre el docente y los alumnos, porque no es de a uno, ¿no es cierto? Yo soy un docente y le gusta mucho que participen todos en el aula y hasta premio cuando son participativos. Claro, una relación vincular, donde hay un vínculo. Un vínculo, eso. ¿No? El desarrollo del vínculo. Por ejemplo, la psicología social habla de mutua representación interna para el vínculo, ¿no? Esto de yo tenerte interiorizado a vos y vos me tenés interiorizado a mí. Y ahí vamos generando una cuestión de mutua reciprocidad en el proceso que estamos llevando adelante. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación popular. Tener presente todo el tiempo al otro, ¿no? Y con la educación popular. Sí. En eso estamos. Todo lo que sea popular es parte ¿Y qué es lo que de Paulo Freire, luchas. Que yo te he escuchado muchas veces hablar de Paulo Freire, ¿qué es lo que más te impacta de los desarrollos teóricos, prácticos de Paulo? Y el sacar el velo, ¿no es cierto? De lograr que el que participa de una clase de educación popular llegue a darse cuenta que es un oprimido más. Mucha gente es oprimida y no se da cuenta y cree que la está pasando bien en la vida. Porque es natural. Y vamos nosotros y le amargamos la vida porque decimos, no, vos sabés que sos oprimido. Pero el tema es que hasta que no nos damos cuenta que somos oprimidos no podemos salir a pelear por nuestros derechos. Entonces esa es la gran tarea de la educación. Demostrarle a esos pibes y pibas que no es natural, no debería ser natural que la policía los reprima, que no puedan comer todos los días,
Eh, lo natural debería ser tener satisfechas las necesidades básicas, ¿no? Y poder recibir los conocimientos y recibirse y encarar una profesión. Y el derecho al ocio. Y también el derecho al ocio, ¿por qué no? Al esparcimiento. Tendría que estar dentro de la canasta básica, ¿no? Fíjate que yo me gusta llevar mucho a los chicos al teatro, chicos de secundaria, y que la mayoría es la primera vez que van al teatro cuando van acompañados por el profesor. Porque no tuvieron ese derecho al esparcimiento desde su familia o en su barrio mismo. Y el vínculo que está, digamos, muy precario con los bienes culturales de su lugar, ¿no? Digo, esta cuestión de que en los 60 había una obra de teatro en cada esquina y cómo de repente eso pasó a ser patrimonio de grupos selectos, donde el barrio tenía poco que ver, y esa apropiación del bien cultural no... Bueno, en ese sentido, sabes que soy un militante del teatro comunitario, que es ese teatro que se da en los barrios con los propios vecinos del barrio y con el barrio. Del barrio con el barrio. Los propios vecinos se transforman en actores, en escenógrafos, en vestuaristas, y además las funciones de teatro no son con un fin económico, sino que lo recaudado vaya a la salita del barrio, a la escuela del barrio, que quede en el barrio. No, y también el beneficio económico más todo el beneficio cultural y hasta educativo y de generar vínculos y del tejido social que se arma cuando se arma un grupo de teatro comunitario en un bar. Y donde muchos puedan encontrar quizás la profesión. ¿Por qué no? Porque, digo, estamos muy acostumbrados a que el arte, visto desde el punto de vista del mercantilismo, es malo, pero en las leyes del capitalismo, pero también la producción es mala. Digamos, desde el punto de vista del capitalismo, donde algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Si entendemos que un actor, un escenógrafo, un bailarín son, digamos, profesionales, trabajadores de la cultura, tendrían que tener la posibilidad, así como yo elegir ser docente y cobro un sueldo por eso, miserable, en malas condiciones, ¿no? Esto que hablamos de los compañeros de vendimia, porque muchos de esos chicos de los barrios, a través de las acciones comunitarias en el arte, ¿por qué no poder encontrar también su profesión y que tenga un futuro, pero no para hacerse famoso, ¿no es cierto?, para tener ese éxito del capitalismo, sino para desarrollar una profesión, un trabajo como puede ser el del albañil? Mirá, me pasó mucho con los talleres de audiovisuales comunitarios. El taller Manso Cine, que se dio durante muchos años hasta la pandemia, porque es muy difícil desarrollar un taller audiovisual de forma virtual. Muchos chicos que pasaron por el taller primero, después se inscribieron en la Escuela de Cine y Video de la provincia, y hasta tengo exalumnos del taller que fueron abanderados de la escuela y hoy están trabajando en productoras. Hoy consiguieron la profesión por haber... Seguramente la mayoría de los conocimientos lo adquirieron en la escuela, pero en el taller descubrieron la vocación. Y la educación popular también nos tiene que poder ayudar a vehiculizar las necesidades y un montón de capacidades que por ahí no las desarrollamos porque no sabemos en dónde, cómo, ¿no? Es lo que decimos en el teatro comunitario también, que todos tenemos un artista dentro. Seguro. Y no lo tenemos desarrollado. Y es que es lo más primitivo. Que estamos, y la expresión es lo más primitivo. Y porque tendemos a aislarnos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces llegamos cansados del trabajo, prendemos la tele y nos quedamos en casa. Pero si le dedicáramos 1 o 2 días en la semana a juntarnos con el grupo, a escribir, porque la mayoría de las obras de teatro comunitario son creaciones colectivas. Totalmente. Que nacen de la historia propia del barrio, de cómo se fundó la unión vecinal. La dramaturgia escrita a partir del cuerpo y la experiencia. Exactamente. Y ahí, por eso, digo, la expresión es lo más primitivo, digo, de lo humano. Lo primero que aprendemos
es a expresar los dolores, a expresar el hambre, ¿no? A expresar el amor, a expresar el odio. Y las alegrías también. Las alegrías. Entonces, sentimientos, expresar sentimientos. Las emociones. Y esa cuestión de que es tan vapuleada la forma de expresión nos van como acartonando, donde todos tenemos que ser así cuadraditos, y la escuela, digamos, a cumplir un rol en eso, ¿no es cierto? Sí, el academicismo, digamos. Yo me pasaba viniendo del teatro comunitario en Buenos Aires, de las experiencias de Catalina Sur, Circuito de Barracas, el propio teatro comunitario que había fundado con otros compañeros y vecinos en Ituzaingó. Llegué acá a la provincia de Mendoza en aquel año 2005, cuando todavía existían los teatritos en la calle San Martín, en lo que es la Secretaría de Turismo. La Subsecretaría de Turismo. Bien. San Martín entre Garibaldi y la siguiente. Mirá, te voy a ser sincero, lo primero que sentí cuando llegué a Mendoza es cuánta movimiento cultural que hay en Mendoza y cuántas producciones teatrales. Sin embargo, notaba que la mayoría de esas producciones teatrales estaban destinadas a teatreros, ¿sí? Eran como que provenían de las escuelas y la universidad, seguramente estudiantes, que hacían producciones no para un público en general, de este barrial que yo venía acostumbrado, sino para un público más intelectual y más... Era nuestra calle Corrientes. Interiorizado. Hablando, o sea, traspolando Buenos Aires con Mendoza, era nuestra calle Corrientes, ¿no? Tal cual. Por eso Porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos los gloriosos Intocables, del barrio La Gloria. Tenemos los compañeros que han hecho teatro comunitario en el barrio La Favorita. Tenemos toda la movida que hizo Ernesto Suárez en los barrios humildes, el Chicho Vargas. Yo tuve la posibilidad de que me dirigiera su hermano, Aristides, donde el viento hace buñuelos. Con toda la experiencia de él y su compañera de vida, la Charo Francés, que es una española divina, que, bueno, con toda la historia del Aristides, del exilio, digo, esto cómo está dividido, ¿no? El arte de la metrópolis y el arte de los barrios, lo hacemos como podemos, porque lo que necesitamos es expresar lo que le pasa al barrio, y eso se transforma en un reclamo y se transforma en una denuncia, y también te ve a vos como un sujeto activo para transformar la realidad. Lo que sería en los 70 el teatro político. Sí. No creo que haya que fomentar la división entre el teatro metropolitano y el barrial, sino que en algún momento deberían confluir en una ancha alameda. Y con respecto a lo que decís del teatro político, estoy por presentar un proyecto ahora en el Fondo Nacional de las Artes para hacer teatro foro. Muy interesante. Sobre el tema para poner un granito de arena, en ver si podemos disminuir los índices de violencia hacia las mujeres. Entonces vamos a montar una obra de teatro para que después surja el debate sobre la temática de violencia de género, con la idea de destinar parte de esa beca del Fondo Nacional de las Artes a premiar una nueva producción de teatro comunitario con temática de violencia de género. Fantástico. Bueno, Carlos, un gusto que nos hayas acompañado en el programa, así que seguramente vamos a seguir conversando y quiero que terminemos con alguna reflexión que te permita pensar después de la pandemia, ¿qué desde el sector educativo? ¿Qué deberíamos hacer los trabajadores de la educación? ¿Qué construcción deberíamos hacer? Tendríamos que insuflar mucha educación popular, ¿sí? En la educación formal, en las escuelas y en los barrios. Han quedado camadas de pibes no pudiéndose conectar. Se vio resentida, no podemos decir que no, la educación, la calidad educativa. No es lo mismo que está el profesor en el aula
constantemente que no estar en forma virtual. Por eso nosotros decimos desde la agrupación, queremos la presencialidad, pero una presencialidad segura, y en este momento el gobierno no nos garantiza esa presencialidad segura. Por eso habíamos estado pidiendo unos días de virtualidad para ver si bajaban los casos, para ver si ya nos iban vacunando a los docentes, sobre todo de secundaria, que no hemos recibido las vacunas. Y celadores. Celadores que están tan expuestos, aún en virtualidad, que los han hecho ir a trabajar a las escuelas. Así que lo que nos espera es recuperar saberes. Creo que como educadores populares tenemos que estar recuperando saberes en las escuelas y en los barrios. Entonces la síntesis es, vamos a transformar la escuela pública de hoy en una gran escuela pública de tinte popular, para que los hijos del pueblo, los hijos de los trabajadores, los hijos del pueblo sean contenidos en el conjunto de necesidades que tienen ellos, que al mismo tiempo son muchos nuestros hijos. Así que bueno, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Sigamos apasionados por la educación pública y popular.